El Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Criando hijos para la gloria de Dios. Es un privilegio tener nuestros hijos. Es una bendición enorme. Ver esos pequeños y verlos cómo van creciendo es algo muy bonito. Sin embargo, estamos muy preocupados de lo que estamos observando en nuestro medio, de lo que estamos viendo en nuestra sociedad, esa descomposición moral, espiritual, ver a niños, adolescentes, jóvenes, perdidos en las drogas, en las redes sociales y en todo tipo de inmoralidad. Y entre muchas otras cosas más que encontramos que los muchachos se están perdiendo, y todos nosotros podríamos decir es muy lamentable saber que los seres humanos somos para la gloria de Dios y ver luego a estos pequeños o a estos jóvenes que se están perdiendo en semejante situación tan lamentable. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la palabra en el libro de Éxodo, el capítulo 2, el versículo 1 al 10, pero en esta oportunidad quiero resaltar el término criar. Este pasaje lo leímos la última vez que yo di la enseñanza a través de este medio, pero en esta oportunidad me quiero centrar precisamente para hablar sobre la crianza. En este texto les mencioné que se habla en 3 oportunidades la palabra criar. Y dice que la hija del faraón, entonces después de que ya llamaron a una nodriza de los hebreos, dice que le llevó al niño y le dijo que por favor le criara a ese niño y que ella le iba a pagar. Dice la palabra allá en el versículo 8, versículo 9, que la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, o sea, la nodriza, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés. Así que la nodriza, que es la mamá de Moisés, tuvo el privilegio de poder criar a su hijo en medio de todas esas circunstancias complicadas, difíciles que se presentaban. Este pasaje de la Biblia es bien, pero bien interesante por todo lo que se nos menciona. Llama la atención cómo el redactor nos cuenta que la hija del faraón hizo todo lo que se realizó, pero le colocó a este niño una mujer, una hebrea, para que pudiese entonces criarlo según lo que ella pensaba, pero con un objetivo: criarlo en el contexto y en las costumbres y en las creencias de los egipcios. Estoy seguro que ella lo que estaba pensando y deseando era criar a ese niño que era Moisés, criarlo en sus ideas o en su filosofía de vida. Sin embargo, cuando miramos a la nodriza, a la mamá de Moisés, es admirable porque ella entendió que ella no debía criarlo en las costumbres, en las creencias de los egipcios, sino que ella debía de criarlo en los principios recibidos de parte de Dios a través de su pueblo. Ya aquí, mis hermanos y amigos, hay una enseñanza maravillosa, espectacular, y es que estamos llamados a pagar el precio. Y estamos llamados a conservar nuestros principios, nuestra claridad espiritual, y en esa claridad espiritual poderla transmitir. Nosotros no podemos vender lo nuestro, no podemos vender lo nuestro. La mamá de Moisés, ella no llegó allá para decir, bueno, yo voy a criarlos en las costumbres de ustedes, en la cultura de ustedes, en la formación de ustedes. No, ella tenía algo claro, concreto y preciso. Pues luego la vida de Moisés así lo confirma. Así que usted y yo tenemos un compromiso de orden espiritual, y es de criar a nuestros hijos en los principios, en los valores, en la claridad de orden espiritual. Si nosotros no lo hacemos, es un desastre. Es un desastre y vamos a ver reflejado a esos hijos mañana en la situación que ellos están viviendo. Así que ese criar no solamente es una cosa conceptual, sino que es un compromiso de nuestra vida para vivir a la altura y a la demanda de orden espiritual para hacer las cosas como se requiere.
Mis hermanos y querido oyente, observamos que esta mujer crió a este hombre de Dios y la Biblia nos confirma algunas características del trabajo de crianza de Jocabed, la mamá de Moisés. Una característica importante, una mamá para la crisis. Una mamá que en medio de la crisis que se estaba viviendo en su pueblo, Israel, en medio de la crisis que se estaba ellos viviendo y en medio de la situación que están viviendo con los egipcios, dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo 2, versículos 16 y 22, dice que el decreto del rey era matar a los niños y luego también fue echar al río todo niño que nazca. Ese era el decreto, eso es lo que estaba allí establecido. Había una crisis tremenda, tremenda, y esta mamá fue especial en medio de esa crisis. Una mamá para la crisis. Que usted como papá, que usted como mamá, todos nosotros como padres, realmente nosotros seamos una alternativa espiritual para enfrentar la crisis que se está viviendo. Importantísimo que tengamos en cuenta ese detalle. Otra característica es que ella fue una mamá valiente. A pesar de las consecuencias, guardó al niño y posteriormente crió al niño, no conforme a lo que quería la hija del faraón, como dije ahora, sino con la claridad de orden espiritual. Una pregunta para todos: ¿cómo estamos criando a los hijos? ¿Usted lo está criando según la corriente de este mundo? ¿Según los patrones de este mundo? ¿Según todas las costumbres y todas las cosas de este mundo y no conforme la claridad de orden espiritual? Otra característica: ella renunció a su hijo confiando en Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 de ese capítulo 2, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Renunció a su hijo confiando en Dios. En otras palabras, aquí lo coloco, aquí lo suelto, estoy en las manos de Dios, mi hijo está en las manos de Dios. Eso es dependencia pura ante la presencia de nuestro Dios. Importante. Y otra característica es que ella instruyó a su hijo en la fe. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 24, de la siguiente manera: por la fe Moisés, hecho ya grande, aquí se ven los efectos de esa crianza, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Además dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué crianza que se ve reflejada en ese hombre. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso no fue un asunto mágico en la vida de Moisés. Eso fue que tuvo allí una mamá, tuvo allí una mujer que pagó el precio en su calidad de vida y le transmitió esas condiciones, y Dios hizo el milagro en la vida de ese muchacho para que este muchacho fuese luego un hombre de Dios. En este pasaje de la Biblia nos deja ver que la mano de quien lo crió no fue una casualidad, sino que fue todo un trabajo extraordinario a nivel espiritual. Mis amigos y hermanos, quiero contarles que la iglesia nos enseña que es necesario desarrollar principios bíblicos para la crianza y la educación. La iglesia nos está dando territorios espirituales para todo un trabajo de estos. ¿Cuál es el propósito? El propósito de todo ese trabajo que la iglesia realiza es para que las nuevas generaciones tengan mejores posibilidades en el desarrollo de sus vidas y desde la perspectiva cristiana gocen de mayor libertad para conocer a Dios y que ellos se puedan relacionar adecuadamente con Dios y con la gente. Así que hay un propósito bien importante
que Dios nos ha encomendado y estamos dispuestos a hacerlo porque sabemos que esto es para el bienestar de todos nuestros hijos. Así que en medio de las dificultades que estemos viviendo en la actualidad, por toda la descomposición y el espíritu de seducción del mundo, nosotros como hombres y mujeres de Dios podamos cumplir esa tarea de criar y educar hombres y mujeres para la gloria de Dios. Mis hermanos y amigos, no hemos traído hijos a este mundo para que nuestros hijos se pierdan. Eso no puede suceder, pero necesitamos pagar ese precio. Hombres y mujeres consagrados, hombres y mujeres claros en Dios, hombres y mujeres que le hemos creído a Él y que tomamos esta claridad espiritual para nosotros poder hacer las cosas que se debe de realizar. Mis amigos y hermanos, queridos oyentes, ¿qué es eso de criar? ¿Qué es criar? Hay un pasaje en la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3, que podríamos decir que criar, por lo tanto, es crear un impacto mental en la vida de otras personas. Es colocar o transmitir un impacto mental en la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esta idea simbólica de sellar la frente se puede definir como definir pensamientos, ordenar ideas, dar criterios, poner a razonar a alguien de acuerdo con determinados criterios para que pueda tomar posiciones frente a la vida. Así que necesitamos colocar ese sello en la vida de nuestros hijos. Ese sello que es pensamientos bien definidos, ideas bien concretas, criterios bien establecidos, enseñarles cada día a pensar, porque la iglesia nos da esos territorios, esa claridad de orden espiritual. ¿Qué es eso de criar? Podríamos también decir que es afectar positivamente la vida de los niños, de los adolescentes, de todos. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es eso de criar? Es afectar la vida, la mente de nuestros hijos con principios, tales que queden imborrables para siempre en su razonamiento de aquí en adelante. Que a pesar de que este niño sea un joven o sea mayor, él entonces esto le quede tan claro que eso se despierte en la vida de ellos y ellos tengan un encuentro con nuestro Dios, porque fue algo bien definido, porque fue algo que se orientó y se estableció de una forma concreta. No permita que nada ni nadie le meta la mano a sus hijos para establecer criterios, para definir principios cuando son personas desubicadas. Nosotros estamos llamados es precisamente a cuidar, a proteger. Puede ser hasta familiares, pero en la claridad espiritual nosotros estamos llamados es a transmitir. Instruye al niño en su camino, en el camino de nuestro Dios. No podemos permitir que gente desubicada vaya a querer transmitir ideas, criterios en la vida de nuestros hijos. Claridad espiritual de nuestra parte, percepción espiritual, y siempre convencidos que Dios quiere hacer un gran milagro. ¿Qué es eso de criar? En la crianza podríamos decir que se debe mantener vigente el plan de valores dado por nuestro Dios. Es una cosa que se debe estar allí, bien establecida. ¿Cómo se debe de hacer eso? Dice un pasaje de la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9, donde nos da la base o la idea que nosotros ese criar es repetir, insistir, estar allí en todo tiempo. Dice las Sagradas Escrituras, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Gloria a Dios. Un llamado importantísimo que la palabra nos está mostrando de una forma concreta a través de todos estos textos, que nosotros tenemos todo un trabajo bien definido, que debe ser bien establecido, y que vamos a gozar del respaldo de Dios si nosotros lo hacemos así. Mis hermanos, no podemos permitir que nuestros hijos se nos pierdan en la puerta de nuestra casa. No podemos permitir que nuestros hijos se nos pierdan en el colegio. No podemos permitir que se nos pierdan en la calle o en las redes sociales. Nosotros tenemos cómo, porque más es el que está con nosotros que el que está con ellos. Es la promesa de Dios. Debemos sembrar en ellos valores de fondo, y eso demanda ejemplo de vida. Por eso es necesario que nosotros como padres, como adultos, por favor, consagremos nuestra vida a Dios. No estemos dilatando tanto esto. Consagremos esto. Para que esto suceda no solamente es hablar. Esto tiene que ser ejemplo de vida. Debe ser constante. Debe haber constancia en nosotros. Y que debemos estar repitiendo una y otra vez todo esto que está establecido de parte de Dios. Hoy en día entonces se le permite a los hijos que hagan lo que ellos quieran. Ellos están pegados a las redes sociales y nosotros entretenidos en otras cosas, y eso no es posible. Debemos tener cosas bien claras para nosotros salvar a nuestros hijos. Mis hermanos, hay una experiencia, un pasaje en la Biblia, en el libro de Job, que me llama la atención en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Dice la Biblia, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, me llama la atención esta palabra, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Mire ese término, ofrecía holocaustos conforme el número de ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón, y de esta manera hacía todos los días. ¿Qué quiero mencionar con esta idea? Quiero mencionar, mis hermanos, que aunque ese hombre, o sea, que los hombres de Dios podemos estar muy ocupados, pero nunca se justifica que descuidemos a nuestros hijos. Nuestra cercanía, nuestro afecto, nuestra disciplina, nuestra orientación, nuestra percepción espiritual, nuestra claridad espiritual, transmitiendo condiciones espirituales, debe estar allí. Y por eso dice la palabra, de esta manera hacia todos los días. Así que ese es el llamado que tenemos de parte de nuestro Dios. Le dejo esa invitación a toda la iglesia, a usted, querido oyente. Le invito a que entienda que nuestros hijos son valiosísimos, pero no podemos criarlos de cualquier manera y no podemos permitir que se nos pierda. Hay territorio espiritual, hay palabra y hay poder de nuestro Dios para la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia, y por lo tanto paguemos el precio, consagrémonos a nuestro Dios y empecemos a tener esa claridad de parte de Dios para hacer las cosas como Dios nos está invitando. Y le aseguro que la bendición de Dios será sobre su vida, porque el respaldo de Dios es inmenso cuando nosotros nos colocamos en esa línea de orden espiritual. Que el Señor les bendiga a todos, y voy a hacer una oración por todos los padres, por todos los que estamos criando, que por favor, que cada día nosotros seamos eficaces en este trabajo de orden espiritual, pero todo está dado de parte de Dios y de la iglesia para que tengamos los recursos, para que nosotros tengamos victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Y en este momento coloco delante de tu presencia, Padre bueno, la vida
de todos los padres, de todos aquellos padres que estamos creando, que tenemos nuestros hijos y que estamos en esta hora unidos. Y te ruego, Dios mío, que intervengas poderosamente para la salvación de cada uno de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Pero también, Dios mío, que seas tú tratando en nuestras vidas como papás, como mamás, para que tengamos un replanteamiento en nuestra propia forma de ver las cosas y que nos consagremos delante de ti. Que no solamente sea hablar, sino que nosotros nos comprometamos con la vida para dar la medida de orden espiritual, para que podamos decir como nuestro Señor Jesucristo: yo por ellos me santifico y me santificaré aún más para que ellos sean santificados. Padre eterno, ayúdanos. Y tú quieres obrar en nuestras vidas y que haya un despertar de conciencia para hacer las cosas como debemos hacerlas. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén. Amén y amén. A todos, que Dios les bendiga.